Bienvenidos a nuestro canal. Aquí compartimos las historias más impactantes, llenas de giros inesperados y emociones intensas. Hoy les traemos un relato increíble. ¿Qué harías si una mentira de un familiar cercano casi destruyera tu vida? Prepárense, porque esta historia los dejará reflexionando hasta el final. Unos días atrás, mi prima me acusó de haber abusado de ella solo porque no la llevé a una fiesta. Ahora que la verdad salió a la luz, mi familia piensa que debería perdonarla porque solo es una niña. Pero, sinceramente, preferiría que todos recibieran lo que se merecen. No soy la mejor escritora ni comunicadora, así que tengan paciencia conmigo. La verdad, estoy tan enfadada con todo esto que me cuesta poner en palabras lo que siento. Si esto parece desordenado, lo siento. Solo estoy tratando de desahogarme, no de ganar un concurso de escritura. Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado por una mentira. He revivido esa noche cientos de veces en mi cabeza. Si no hubiera ocurrido, mi vida sería completamente diferente ahora. Pero no había nada que pudiera hacer para evitarlo, así que aquí estoy, atrapada en este caos por culpa de mi prima. Solo recordarlo hace que mi sangre hierva. Todo comenzó cuando mi tío y mi tía pidieron a mi hermana Emma y a mí que cuidáramos a mi prima de 16 años, Lana. Cuidar puede sonar extraño al hablar de una adolescente, pero ellos no confiaban en dejarla sola en casa mientras asistían a un evento fuera de la ciudad. No estaba muy entusiasmada con la idea, pero Emma aceptó. ¿Y qué podía hacer yo? ¿Decir que no y quedar como una egoísta? Lana llegó a nuestra casa con una actitud de berrinche total. Estaba furiosa porque sus padres no la dejaron ir a una fiesta que sus amigas estaban organizando. Apenas me dirigió la palabra cuando llegó. Simplemente tiró sus cosas al suelo y se pegó al teléfono. Ya estaba harta antes de que la noche siquiera empezara, pero pensé que mientras no causara problemas, sería una noche tranquila. Bueno, como puedes imaginar, no fue así. Durante toda la tarde, Lana actuó como si el mundo girara a su alrededor. No dejaba de quejarse con Emma sobre lo estrictos que eran sus padres y lo injusto que era que no confiaran en ella, ya que, según sus palabras, era prácticamente una adulta. Emma intentó calmarla, ofreciéndole pedir pizza o poner una película, pero nada parecía mejorar su actitud. Yo mantuve mi distancia. No quería involucrarme en el drama adolescente. Me quedé en mi cuarto trabajando en un proyecto universitario mientras Emma intentaba, sin éxito, entretener a Lana. Pero el mal humor de Lana no era solo eso. Estaba tramando algo. En ese momento no lo sabía, pero todas sus quejas sobre perderse la fiesta no eran simples descargas emocionales. Tenía un plan. A eso de la 1:30 de la madrugada, me desperté con el sonido de la puerta de mi habitación al abrirse. Al principio pensé que era Emma, que necesitaba algo, pero no, era Lana. Estaba en la puerta con los brazos cruzados y una expresión de fastidio, como si yo hubiera arruinado su noche. ¿Qué pasa?, pregunté, todavía medio dormida. Ella no perdió tiempo. Fue directo al grano y me dijo que quería que la llevara a la casa de su amiga. Al parecer la fiesta aún seguía, y no quería perdérsela. Era medianoche. ¿Quién, en su sano juicio, pide que la lleven a una fiesta a la 1:30 de la madrugada? Le dije que no. Así, sin rodeos. No iba a levantarme de la cama para llevarla a ningún lado, mucho menos a una fiesta a la que sus padres le habían prohibido ir. Era mi responsabilidad cuidarla. Y no iba a estropear eso. Lana no aceptó un no como respuesta. Empezó a decir que era injusto, que todos la trataban como a una niña. Podía notar que intentaba manipularme para que me sintiera culpable, pero no iba a ceder. Simplemente le repetí que regresara a su habitación. Después de unos minutos, se enfadó. Comenzó a insultarme, llamándome idiota y diciendo que estaba arruinando su vida. Ya sabes, cosas típicas de adolescentes. Lo entiendo porque yo también fui adolescente alguna vez. Estaba exhausta, irritada y completamente harta de la conversación. Así que le dije: «Ese no es mi problema». Me giré y cerré los ojos. Finalmente, salió de mi habitación dando un portazo y pisando fuerte. En ese momento, pensé que todo había terminado. Creí que lloraría hasta quedarse dormida, o que les mandaría mensajes a sus amigas para quejarse de lo injusta que era la vida. No tenía idea de que estaba a punto de destruir mi vida. Dormí profundamente después de eso. Ni siquiera pensé dos veces en nuestra discusión. No era la primera vez que Lana se comportaba como una mocosa egoísta, pero cuando desperté a la mañana siguiente, todo había cambiado. Lo primero que noté fue que mi teléfono estaba lleno de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto y notas de voz de mis padres, Emma, e incluso de mis tíos. Un día que parecía completamente normal se convirtió en una de las peores experiencias de mi vida. Una de esas que solo lees en Reddit o escuchas en los rumores más escandalosos. Todo comenzó con mensajes extraños en el grupo familiar, llenos de acusaciones veladas y un tono de enojo que atravesaba la pantalla. Al principio pensé que algo grave le había pasado a Lana,
Quizás se había escapado, o peor aún, la habían atrapado intentando hacerlo. Pero el verdadero problema era mucho más complicado. La casa estaba inusualmente silenciosa esa mañana. Ni Lana ni Emma estaban en casa, y aunque traté de no darle demasiada importancia, una inquietud empezó a instalarse en mi pecho. A eso de las 11 de la mañana, fuertes golpes en la puerta principal rompieron el silencio. Abrí, y ahí estaban mis padres, furiosos. Mi madre parecía fuera de sí, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y mi padre tenía esa expresión fría de desaprobación que te corta como un cuchillo. En cuanto abrí la puerta, el ambiente se llenó de tensión, y no tuve tiempo ni de pronunciar palabra antes de que empezaran a lanzarme preguntas. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Qué estabas pensando?, gritaba mi madre. Mi padre, por su parte, permanecía detrás de ella, sacudiendo la cabeza en silencio, como si ya hubiera dictado su sentencia. Era como si hubiera entrado en una pesadilla sin contexto ni explicación. Intenté interrumpir para entender qué estaba pasando, pero no me dieron oportunidad. Las preguntas seguían llegando, una tras otra, sin descanso. Finalmente, logré gritar: ¿Qué demonios está pasando? Fue entonces cuando mi madre dejó caer la bomba que cambiaría mi vida en cuestión de segundos. Lana nos dijo que hiciste algo inapropiado con ella mientras estaba aquí en la casa. No podía procesar lo que acababa de escuchar. La acusación era tan absurda que parecía sacada de un mal guión de televisión. Pedí detalles, algo concreto que pudiera entender, pero mi madre solo repetía: «Tiene 16 años. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto?». Mi padre, con su tono grave y desaprobador, añadió: «Deja de fingir que no sabes de qué estamos hablando. Tienes que explicarnos todo». Me esforcé por contar mi versión. Les expliqué que la única interacción que había tenido con Lana esa noche fue cuando irrumpió en mi habitación a la 1:30 de la madrugada, insistiendo en que la llevara a una fiesta. Me negué, volví a acostarme y no volví a verla. Eso fue todo. Pero mis palabras parecían rebotar contra una pared invisible. Mi madre estaba convencida de que mentía, y mi padre insistía en que había que verificar todo. Lo siguiente fue una escena de película policial. Mis padres empezaron a registrar mi cuarto, abriendo cajones, revisando cada rincón, como si estuvieran buscando pruebas incriminatorias. Mi madre incluso tomó mi laptop y mi teléfono, insistiendo en que necesitaban revisarlo todo. Me quedé congelado, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Los mismos padres que me habían criado, que habían estado a mi lado toda la vida, ahora me miraban como si fuera un monstruo. No encontraron nada, por supuesto, porque no había nada que encontrar. Pero incluso eso no cambió las expresiones de desconfianza en sus rostros. Unas horas después, Emma regresó a casa. Pensé que al menos ella estaría de mi lado, pero su rostro reflejaba la misma mezcla de enojo y decepción que el de mis padres. Me contó que esa misma mañana había llevado a Lana de regreso a casa. Según Emma, Lana apareció en su habitación a mitad de la noche, llorando y diciendo que quería irse. Cuando Emma le preguntó qué había pasado, Lana no dio explicaciones, solo repetía que necesitaba irse. Así que Emma la llevó a casa y se quedó allí con ella. Todo parecía haber terminado hasta que Emma recibió una llamada de nuestro tío esa misma mañana. Fue entonces cuando se enteró de las acusaciones. ¿Por qué inventaría algo así?, me preguntó Emma, con el rostro lleno de dudas. Aunque no lo dijo directamente, pude ver en sus ojos que no estaba completamente segura de mi inocencia. Esa mirada me hirió más que cualquier palabra. Para este punto ya estaba agotado de intentar defenderme. Mis padres no querían escucharme. Ya habían decidido que era culpable. Mi madre seguía diciendo cosas como: ¿por qué mentiría sobre algo tan grave?, mientras mi padre mantenía su silencio acusador. Emma, la persona en la que más confiaba, también dudaba de mí. Me preguntaba una y otra vez: ¿hay algo que no nos estás diciendo? Me sentía acorralado, como si estuviera atrapado en una habitación sin salida. Lo único que se me ocurrió fue llamar a mi tío y contarle directamente mi versión de los hechos. Sabía que él y mi tía habían confiado en nosotros para cuidar a Lana, plenamente conscientes de que podía intentar algo como escaparse a una fiesta. Si lograba explicarle lo que realmente había pasado, tal vez podría convencerlo de que todo era un malentendido. Con el corazón en la garganta, marqué su número. Pero no fue él quien contestó, sino mi tía, y ahí supe que la tormenta estaba lejos de terminar. Estaba furiosa, gritándome toda clase de insultos y exigiendo saber cómo podía haber hecho algo tan asqueroso con su hija. Traté de explicarme, intenté que entendiera lo que realmente había sucedido, pero no quiso escucharme. Finalmente, mi tío tomó el teléfono. Aproveché para explicarle todo con lujo de detalle.
Cómo Lana me había pedido que la llevara a una fiesta, cómo me había negado rotundamente y cómo esa fue literalmente la única conversación que tuvimos esa noche. Hubo un silencio largo e incómodo al otro lado de la línea. Después, mi tío dijo algo que no esperaba. «Te llamaré más tarde». No sabía lo que eso significaba exactamente, pero me dejó esperando, con el estómago hecho un nudo, mientras mis padres seguían mirándome como si fuera un criminal. Sabía que era inocente, pero en ese momento sentía que el mundo entero estaba en mi contra. Una hora después, que se sintió como una eternidad, mi tío volvió a llamarme. Esa hora fue una tortura. Cada minuto que pasaba me hacía sentir más ansioso, y cuando finalmente sonó el teléfono, apenas podía respirar. Al contestar, su tono era completamente distinto. Ya no sonaba furioso. Más bien parecía tranquilo, quizás incluso avergonzado. Lo primero que hizo fue pedirme disculpas. Admitió que no debía haber sacado conclusiones precipitadas, pero confesó que estaba muy molesto por lo que Lana les había contado. Al parecer, cuando ella regresó a casa la noche anterior, llegó llorando y les dijo a mis tíos que yo la había tocado de manera inapropiada mientras estaba en mi casa. Por supuesto, le creyeron de inmediato. Era su hija, después de todo. Sin embargo, tras escuchar mi versión de los hechos, mi tío decidió investigar un poco más. Hizo unas cuantas llamadas a las amigas de Lana y confirmó que efectivamente había una fiesta esa noche. Las amigas admitieron que Lana les había estado enviando mensajes de texto toda la noche, incluso mencionando que encontraría la forma de escaparse. Cuando mi tío enfrentó a Lana con esta información, ella se vino abajo y confesó la verdad. Había mentido. Se inventó todo porque estaba enojada conmigo por no haberla llevado a la fiesta. Escuchar eso me dejó con una mezcla extraña de emociones. Alivio, por supuesto, pero también una ola de ira que no esperaba. Mi tío volvió a disculparse, pero luego intentó minimizar lo ocurrido con comentarios como «Es joven y no pensó en las consecuencias». Incluso tuvo el descaro de pedirme que no me lo tomara de manera personal. ¿No lo tomará personal? Su hija acababa de acusarme de una de las peores cosas imaginables, y ahora querían que simplemente lo dejara pasar, como si no fuera gran cosa. Después de esa llamada, les conté a mis padres lo que mi tío me había dicho, pensando que eso aclararía las cosas. Y sí, dejaron de mirarme como si fuera el diablo, pero su reacción no fue la que esperaba. Mi papá simplemente comentó algo sobre cómo las cosas se salieron de control, como si todo hubiera sido un pequeño malentendido sin importancia. Mi mamá, por otro lado, pareció aliviada, pero en lugar de pedirme perdón comenzó a justificarse. Teníamos que tomárnoslo en serio. Dijo, ¿y si hubiera sido verdad? Emma, mi hermana, no dijo mucho. Simplemente se quedó sentada, incómoda, como si no supiera cómo comportarse ahora que la verdad había salido a la luz. Lo que más me enfureció fue que nadie parecía estar molesto con Lana. Mis padres no dijeron ni una sola palabra sobre lo grave de su mentira o cómo casi arruinó mi vida. Simplemente parecían felices de que no fuera cierto y actuaban como si todos debiéramos seguir adelante. Más tarde ese día, mi tío me llamó de nuevo. Se disculpó por segunda vez, pero esta vez sonó más superficial. Dijo que Lana estaba arrepentida y que no se había dado cuenta de lo grave que era su mentira. Me pidió que lo dejara pasar porque era joven y había cometido un error. ¿Un error? Un error es derramar jugo en la alfombra, no acusar a alguien de un crimen que puede destruir su reputación, sus relaciones y su futuro. Lo peor de todo fue que Lana no enfrentó consecuencias reales. Según mi tío, hablaron con ella sobre la seriedad de sus acciones, pero eso fue todo, sin castigos, sin una disculpa formal, sin nada. Mientras tanto, yo tuve que lidiar con todo el daño colateral. Mis padres nunca se disculparon por asumir lo peor de mí, y Emma seguía actuando como si no fuera gran cosa porque al final todo se resolvió. Pero para mí no estaba resuelto, no en lo más mínimo. Lo que más me persigue es lo rápido que todos creyeron en su versión. Mis padres, mi hermana, mis tíos. Todos asumieron que era culpable sin detenerse un segundo a pensar en quién soy o en si la acusación tenía sentido. Y aunque la verdad salió a la luz, parecía que a nadie le importaba lo que yo había pasado. Mis papás no me dijeron, lo sentimos, solo mencionaron que estaban tratando de descubrir la verdad, como si eso justificara el trato que me dieron. Mi tío me dijo que lo superara, como si yo estuviera exagerando. Pero lo peor de todo es que Lana ni siquiera tuvo que disculparse. Salió impune, como si nada hubiera pasado. Han pasado 2 semanas y media, y todavía no sé cómo sentirme. Una parte de mí quiere exigir una disculpa de mis padres, de Emma, y especialmente de Lana. Quiero que al menos reconozcan todo lo que pasó. Pero otra parte de mí se pregunta si siquiera vale la pena. ¿Cambiaría algo? ¿O debería simplemente darlo por perdido y seguir adelante? Actualización. 1.
Han pasado algunas semanas desde que compartí lo que sucedió, y quiero agradecer a todos los que me animaron a defenderme. Después de pensarlo mucho, decidí que no podía simplemente dejar pasar todo como si nada hubiera ocurrido. Lo que hizo Lana no fue solo un error, y la forma en que mi familia me trató es algo que no puedo perdonar tan fácilmente. Por eso, los enfrenté. Convocé a una reunión familiar en casa de mis padres. Estaban mi mamá, mi papá, Emma, mi tía y mi tío. Todos, excepto Lana, por supuesto. Casualmente, ella no se sentía cómoda enfrentándome, lo cual solo logró enfurecerme más. Sin embargo, pensé que era mejor así. Al menos no tendría que lidiar con sus lágrimas falsas y su actuación de víctima. Comencé explicándoles todo desde el principio. Les conté exactamente cómo me hicieron sentir, cómo su reacción inmediata a la acusación de Lana no fue preguntarme qué había pasado, o siquiera considerar mi carácter, sino tratarme como si fuera culpable desde el primer momento. Mi papá se veía incómodo, mi mamá empezó a llorar, y en un momento mi tío intentó interrumpirme diciendo que hicieron lo que creían correcto en ese momento. No lo dejé. Le dije que lo que ellos consideraban correcto casi arruina mi vida. Después abordé el tema de Lana. Les dije que lo que ella hizo no fue un simple error, sino un acto malintencionado y que debía enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Dejé claro que no me importaba que tuviera 16 años. Era lo suficientemente mayor para entender que acusar a alguien de algo tan grave podría destruir su futuro. También les dejé claro que no estaba dispuesto a seguir adelante ni a perdonarlos a menos que se cumplieran 3 condiciones. Primero, Lana debía pedirme perdón personalmente, cara a cara. Segundo, mis padres, Emma, mi tía y mi tío, debían reconocer sus errores y disculparse sinceramente por cómo me trataron. Y tercero, Lana debía enfrentar consecuencias reales, no solo una charla superficial. Mis padres fueron los primeros en responder, y no puedo decir que esperaba algo diferente. Mi mamá empezó a llorar aún más fuerte, diciendo que solo intentaba proteger a Lana y que no sabía qué creer en ese momento. Mi papá dijo que entendía por qué estaba molesto, pero insistió en que tenían que tomar la acusación en serio. Entonces les pregunté cómo se sentirían si yo los acusara de haberme hecho algo terrible cuando era niño. ¿Pensarían que está bien simplemente olvidarlo después de que admitiera que era mentira? Emma trató de mantenerse neutral, diciendo que no sabía qué creer durante todo el incidente, pero que lamentaba si me hizo sentir abandonado. Mi tía, como siempre, se mostró a la defensiva. Dijo que Lana era solo una niña y que debía tener compasión porque no estaba emocionalmente estable cuando mintió. Claro que no estaba emocionalmente estable. Estaba molesta porque no la dejaron ir a una fiesta. Mi tía incluso tuvo el descaro de decir que debería estar agradecido de que la verdad saliera rápidamente y que no me metiera en problemas graves. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ella no creía que Lana hubiera hecho algo mal. Mi tío fue el único que se acercó a ofrecer algo parecido a una disculpa. Dijo que lamentaba haber sacado conclusiones apresuradas y admitió que deberían haber manejado la situación de manera diferente. Pero cuando lo presioné sobre qué consecuencias enfrentaría Lana, su actitud cambió. Dijo que ya habían hablado con ella y que eso era suficiente. Les dije a todos directamente que sus excusas no eran suficientes. Les dije a mis padres que si no podían admitir que estaban equivocados y disculparse sinceramente, no veía cómo podría mantener una relación con ellos. Le dije a Emma que su postura pasiva me había lastimado más de lo que se daba cuenta, y que debía asumir su responsabilidad si quería seguir siendo parte de mi vida. Y le dije a mi tía y a mi tío que, hasta que Lana se disculpara y enfrentara consecuencias reales, no quería tener nada que ver con ellos ni con su hija. Mi mamá comenzó a llorar aún más. Mi papá intentó hacerse la víctima, y mi tía me acusó de ser poco compasivo. Mi tío intentó calmar las cosas diciendo, no somos extraños, somos familia. Deberíamos resolver esto juntos, no como enemigos. Pero yo ya había tenido suficiente. Me levanté y les dije que estaba terminado. Les dije que los amaba, pero que, hasta que asumieran la responsabilidad de cómo me trataron y enfrentaran a Lana, no quería que fueran parte de mi vida. Luego me fui. Han pasado 2 semanas desde esa reunión y he cortado todo contacto con mi familia. Mis padres han intentado comunicarse conmigo un par de veces, principalmente con mensajes diseñados para hacerme sentir culpable, instándome a superar esto antes de que me arrepienta de lo que podría perder. Emma me envió un mensaje diciendo que lo sentía y que quería hablar, pero aún no le he respondido. ¿Mi tía? Silencio absoluto. La única persona con la que he hablado es mi tío, quien me llamó hace unos días para ver cómo estaba. Intentó convencerme de que perdonara a Lana, diciendo que estaba muy angustiada desde que la verdad salió a la luz. Le dije que consideraría perdonarla cuando me pidiera disculpas directamente y enfrentara consecuencias reales por lo que hizo. Hasta entonces no quiero oír hablar de ella. No sé si mi familia alguna vez entenderá realmente el daño que causaron. Tal vez cambien con el tiempo o tal vez no.
Si Lana o cualquier otra persona de mi familia decide un día asumir sus errores, tal vez podamos reconstruir esos puentes. Pero hasta entonces, he terminado con ser el idiota que siempre tiene que soportarlo todo. Actualización 2. Honestamente, no esperaba estar escribiendo otra actualización, pero aquí estamos. Después de semanas de silencio, manipulación emocional y excusas, mi familia decidió sorprenderme. Aunque no exactamente de la forma que esperaba. Hace unos días, mi papá me llamó. Al principio ignoré la llamada porque, siendo sincera, no estaba preparada para escuchar otro discurso de «debemos dejar esto atrás», mientras pretendían que todo estaba bien. Sin embargo, luego recibí un mensaje de Emma que decía «deberías hablar con papá. Esta vez va en serio». La curiosidad me ganó, así que respondí cuando volvió a llamar. Desde el momento en que empezó a hablar, pude notar que su tono era diferente. Me dijo que tanto él como mi mamá habían estado reflexionando mucho sobre lo que dije durante la confrontación. Admitió que me fallaron al sacar conclusiones apresuradas y tratarme como una criminal sin darme el beneficio de la duda. Reconoció que se habían dejado cegar por las lágrimas de Lana y que permitieron que las emociones les dominaran en lugar de pensar con claridad. Y entonces dijo las palabras que había estado esperando escuchar. «Lo siento, nos equivocamos». Después de disculparse, mi papá me explicó que el resto de la familia también había cambiado de postura. Al parecer, fue mi tío quien insistió en que se tomaran medidas reales contra Lana. Después de nuestra confrontación, se dio cuenta de que simplemente hablar con ella no era suficiente. Necesitaba entender la gravedad de lo que había hecho. Esto es lo que hicieron. Lana fue enviada a un internado. Mi tío y mi tía la inscribieron en un internado con políticas estrictas de comportamiento. Por lo que me dijeron, no está nada contenta con la decisión, pero le dejaron claro que necesitaba estructura y disciplina después de todo lo ocurrido. Se le redujo la asignación económica. Su mesada fue recortada al mínimo, lo justo para cubrir comida y lo esencial. Mi tío mencionó que tendrá que ganarse nuevamente su confianza si quiere más. Una disculpa directa. Mi tío me envió un video de Lana disculpándose. En el video parecía que había estado llorando. O fingiendo, porque con ella nunca se sabe. Dijo que lamentaba haber mentido sobre mí, admitió que estaba equivocada y expresó arrepentimiento por el daño que causó. Incluso reconoció la seriedad de sus acciones y cómo podrían haber arruinado mi vida. Sé que algunos pensarán que una disculpa en video no es lo mismo que una en persona, pero sinceramente prefiero que sea de esta forma. Me permite mantener la distancia con Lana. Mi papá me explicó que han estado trabajando para hacer que Lana asuma la responsabilidad de sus actos, al mismo tiempo que intentan reconstruir la confianza conmigo. Dijo que sabe que no pueden deshacer el daño que hicieron, pero que quieren hacer las cosas bien de ahora en adelante. Agradecí de corazón la disculpa. Escuchar a mi papá admitir que se equivocaron y ver a mi tío finalmente tomar en serio el comportamiento de Lana fue un cambio significativo. Pero, al mismo tiempo, no puedo fingir que todo está bien ahora. El daño ya está hecho, y les tomó demasiado tiempo tomar acción. Mis padres, Emma, mi tía, mi tío. Todos ellos creyeron lo peor de mí sin dudarlo. No solo fallaron en defenderme, sino que me aplastaron cuando más lo necesitaba. ¿Y Lana? Claro, se disculpó. Tal vez realmente sienta remordimiento, pero es difícil creerle algo después de lo que hizo. Por lo que sé, esas lágrimas en el video podrían ser solo otra actuación para recuperar la simpatía de todos. Le dije a mi papá que, aunque aprecio sus esfuerzos, aún no estoy lista para reconectarme con la familia. Por ahora, he decidido mantenerme a distancia. Estoy enfocada en mí misma, en la universidad, el trabajo y las personas en mi vida que siempre me han apoyado. Quizás algún día esté lista para reconstruir esos puentes, pero será bajo mis propios términos, no los de ellos. Estoy agradecida de que finalmente asumieran su responsabilidad, pero el perdón no es algo que suceda de la noche a la mañana, es algo que tendrán que ganarse. Actualización 3. Para esta actualización, necesito darles un poco de contexto sobre mi familia. Pueden saltarse esta parte si quieren ir directamente a los eventos recientes, pero creo que es importante para lo que estoy a punto de compartir. Mi tío, el padre de Lana, es el hermano de mi papá. Por otro lado, mi tía no es familiar directa, sino amiga de mi mamá y fue quien presentó a mi tío con su esposa. Curiosamente, también era amiga de mi papá, aunque siempre estuvo más cerca de mi mamá. Ambos eran amigos de mi tía desde la universidad. Fue en esa etapa cuando mis padres la conocieron y eventualmente ella presentó a mi tío con quien sería su futura esposa. De esa relación nació el pequeño demonio conocido como Lana. Ahora que tienen este contexto, puedo contarles que Lana ha estado difundiendo rumores a algunas personas, afirmando que mi papá tuvo un romance con mi tía, está usando la larga amistad entre ellos como pretexto, insinuando que algo ha sucedido entre ambos desde el principio.
Y lo peor es que lo hace porque está enfadada por haber sido enviada a un internado. Creía que su disculpa, o al menos algo de lástima, podría salvarla de ese destino. Sin embargo, su padre, mi tío, se mantuvo firme en su decisión y finalmente la envió al internado. ¿Y cómo le agradeció Lana? Mintiendo, por supuesto. Mis padres y mi tío saben perfectamente que está mintiendo. Ahora lo tienen más claro que nunca, especialmente después de darse cuenta de lo fácil que le resulta a Lana mentir. Pero el resto de la familia no conoce la verdad. Nunca se enteraron de la falsa acusación de Lana hacia mí, por lo que tampoco saben de su disculpa ni de su confesión. ¿Y qué papel juego yo en todo esto? Pues bien, quieren el video de la disculpa de Lana para mostrárselo al resto de la familia y demostrar que ella es una mentirosa. Por lo visto, borraron el video después de enviármelo, como una forma de borrar lo sucedido, pero piensan que yo aún lo tengo. Les dije que tendría que revisar para ver si no lo eliminé, aunque sé perfectamente que todavía lo tengo guardado. También les dije que lo mejor que podían hacer era dejarlo pasar, ya que Lana es solo una niña y deberían encontrar en sus corazones un poco de perdón. Además les comenté que me parecía increíble que Lana pudiera mentir sobre algo tan serio. Terminé la llamada diciéndoles que buscaría el video, pero les advertí que no tuvieran muchas expectativas, ya que mi teléfono es viejo, tiene poco almacenamiento y suelo borrar cosas para liberar espacio. En este punto sé que estoy siendo algo mezquino, pero debo admitir que es satisfactorio verlos pasar por algo parecido a lo que yo viví. Tal vez ahora entiendan mi perspectiva. Aún no he decidido si quiero darles el video o no, pero por ahora los dejaré sudar un poco. Me hicieron sufrir durante semanas antes de que obtuviera disculpas o consecuencias para Lana. No veo por qué debería apresurarme ahora. He estado ocupándome de ponerme al día con mis series en Netflix últimamente, así que no he tenido tiempo para pensar en algo tan serio como esto. Probablemente compartiré mi decisión con ustedes una vez que la tome. Pero, al igual que mi familia, no esperen que suceda pronto. Actualización 4. Es hora de compartir mi decisión. He decidido no darle a mi familia el video. Tal vez sea mezquino, peor que mis padres, e incluso peor de lo que he leído en algunos comentarios. Pero no me importa. Primero porque lo merecen, pero más importante aún, porque no quiero que ese video se vuelva viral. Es un video que involucra una acusación muy seria contra mí, y aunque sea una disculpa por una mentira, no quiero que mi nombre quede asociado con eso de ninguna manera. Solo mis padres, mi hermana y mis tíos saben sobre este video, y quiero que así se quede. He visto demasiados casos en los que la supuesta víctima admite haber mentido, y aún así hay personas que siguen creyendo en la acusación. Una vez que te acusan de algo tan grave, no es fácil borrar ese estigma. En cuanto a mi familia, Lana sigue en el internado y no saldrá hasta que cumpla 18 años. No sé exactamente cuánto tiempo durará su castigo, pero mentir de nuevo probablemente no ayudó en su caso. En cuanto a mis padres y mis tíos, hay rumores de que mi papá y mi tía tienen una aventura y que mi tío y mi mamá están siendo engañados. Más allá de algunas miradas extrañas y comentarios susurrados en tiendas, no han enfrentado grandes consecuencias. Algunas personas incluso creen que mis padres y mis tíos están intercambiando parejas. Lo positivo es que hay cosas peores, como este siendo mi última actualización. De una forma extraña, echaré de menos publicar aquí. No porque haya disfrutado lo que pasó, sino porque las publicaciones que no estaban directamente relacionadas conmigo eran más divertidas de escribir. Les deseo lo mejor a todos